que es la recepción del recién nacido, cuáles son los cuidados inmediatos posparto, ¿sí? O sea que después de que pasa, qué fase del trabajo de parto. Del alumbramiento. Bien, después del alumbramiento, en realidad la recepción del recién nacido comienza no después del alumbramiento, antes del alumbramiento. Bien, cuando finaliza la expulsión, ¿sí? Una vez que sale el feto, ¿sí? Hay que empezar a reanimarlo, por así decirlo, y estimularlo para que pueda realizar su primer llanto. Bien. Bien, como concepto de lo que es la recepción del recién nacido, podemos hablar que es un conjunto de procedimientos que ayudan al recién nacido a realizar en forma adecuada la adaptación a la vida extrauterina, ¿sí? Fomentando el apego y la lactancia y realizando una estimulación sensorial desde el primer minuto de vida. ¿Sí? Hablamos de estimulación sensorial cuando nosotros hacemos ese secado, no sé si alguien ha podido ver un parto, ¿sí? En donde apenas se coloca al bebé en el vientre materno, se lo empieza a secar y esa manera es una manera de estimular el llanto del recién nacido, ¿sí? Además, en la recepción del recién nacido, podemos identificar y resolver cualquier situación que pueda ser potencial para que ponga en riesgo, digamos, el bienestar del recién nacido. ¿Cuál es la evaluación inicial? Antes de que se produzca, ¿sí? el parto, nosotros como enfermeras de neonatología nos encargamos de saber cómo viene esta gestación, ¿sí? Un par de preguntas son estas, pero hay más preguntas, como que si es una gestación a término, si es pretérmino, ¿sí? ¿Cuál sería una gestación a término? Bien. ¿Y pretérmino? Bien, menos de 37 semanas sería pretérmino y posttérmino sería pasando las 41 semanas, en realidad, ¿sí? O sea, como que a término sería hasta las 40, 41 semanas, es como que se nos está terminando el tiempo, ¿sí? Por eso generalmente cuando pasamos las 40 semanas se induce el trabajo de parto si no inició de manera espontánea, ¿sí? ¿Cómo era que estimulábamos el inicio del trabajo de parto? Con el misoprostol. Bien, primero con el misoprostol, ¿sí? Donde empezábamos a reblandecer el cuello uterino y luego donde ya teníamos una dinámica o había un borramiento del cuello y una dilatación, pasado los 4 centímetros de dilatación y que nuestro feto esté encajado en la pelvis materna, se iniciaba la oxitocina, ¿sí? Pero antes la estimulación se hacía con el misoprostol. Bien, ¿qué otras cosas evaluamos en bueno, qué otras preguntas antes del parto? Es esto de que si es una gestación a término, porque bueno, nosotros nos vamos a tener que preparar para recibir a este bebé. No es lo mismo recibir un bebé a término que un bebé pretérmino, ¿sí? O un prematuro extremo. Dependiendo de las semanas, es cómo nosotros nos vamos a manejar. Nosotros ahora vamos a ver lo que es la recepción de un recién nacido a término, ¿bien? Pero son preguntas que uno se tendría que hacer en el momento de hacer una recepción, ¿sí? Debemos saber si la mamá estuvo expuesta a alguna infección, ¿sí? Generalmente son lo que son las infecciones urinarias, si la madre hizo fiebre, cuál es el color del líquido amniótico, ¿sí? Que está puesto como la cuarta pregunta, pero en realidad nosotros lo podemos saber antes, porque en el trabajo de parte, cuando se realiza la ruptura de membrana, ya sea espontánea o artificialmente, nosotros vamos a evaluar el color del líquido amniótico. Bien. Si la madre
es EGB positivo, ¿sí? ¿Qué era el EGB? Estreptococo. Bien, ¿y qué pasaba si era positivo? Se le hacía profilaxis al recién nacido. ¿Al recién nacido o a la mamá? A la mamá y al recién nacido. A la 4 mamá. horas. A las 36 semanas. Bien, ahí se hace el hisopado y si la mamá es positiva en el trabajo de parto se coloca la profilaxis que se hacía con penicilina o ampicilina. Bien. Si la mamá llegó a las 2 dosis mínimas, ¿sí? La profilaxis al bebé no es necesaria. La profilaxis es si la mamá es EGB positivo y no se pudo hacer el tratamiento profiláctico. ¿Ok? Bueno, aparte de esto, vamos a saber si la madre tiene alguna patología y lo que nosotros sepamos de este bebé que viene, si viene con alguna patología, siempre se sabe por ecografía, siempre y cuando la mamá haya tenido un control durante el embarazo. ¿A qué voy? Es que independientemente del rol que nos corresponda a nosotros, ya sea que estemos con la mamá o estemos con el bebé, es muy importante saber todo el contexto de la mamá, ¿sí? Ustedes van a ver en las que han ido allá a las prácticas, que están como separados quién se encarga del bebé, quién se encarga de la mamá. Pero eso no quita que no tengamos que saber a qué nos vamos a enfrentar. Nosotras como enfermeras de obstetricia también tenemos que saber cómo está viniendo ese bebé, independientemente de que nosotros no vamos a hacer la recepción, pero nosotros vamos a tener que contener a la mamá. Y si nosotros somos las enfermeras de neo, bueno, obviamente nos tenemos que preparar para cómo va a venir ese bebé, pero a la vez necesitamos tener todos los datos de la mamá. ¿Ok? ¿Qué otra cosa nosotros vamos a valorar? El color, el tono muscular, si el bebé llora, si el bebé respira. Bien, ahí vamos a ir viendo cómo se va a ir evaluando cada una de estas cosas. Profe, ahí no va el test de Apgar. En el primer minuto se realiza el test de Apgar. ¿Sí? Pero ¿qué es lo primero que se hace como acciones durante la recepción? Lo primero que se hace es recibir al recién nacido con una compresa limpia y precalentada. No sé si ustedes han prestado atención a las médicas y enfermeras de neonatología que están como con un trapito hecho un bollito con las manos apretadas. Sí, es porque están manteniendo el calor de la compresa para poder luego secar al bebé cuando nace. ¿Sí? Y que estas compresas estén calientes para que el bebé no pierda la temperatura. Acuérdense que cuando sale de el ambiente intrauterino hay una temperatura por arriba de los 36, 37 grados y cuando sale a la vida extrauterina va a depender del ambiente en el que se encuentre. ¿Sí? Y ya vamos a ver lo que es la termorregulación del recién nacido y cómo pierde rápidamente el calor. Y la pérdida de calor puede hacer un shock, ¿sí? Térmico en el recién nacido, dificultando su adaptación a la vida extrauterina, generando una dificultad respiratoria. Entonces se recibe al recién nacido con una compresa limpia y recalentada y se coloca sobre la madre piel con piel. ¿Cómo se llamaba eso de piel con piel? COPAP. Bien, el COPAP, el contacto piel a piel, en posición de decúbito ventral, en el abdomen desnudo materno, mientras se lo va secando y estimulando ya sea la espalda, el tronco o las extremidades del recién nacido, previniendo la pérdida de calor. ¿Sí? En ese mismo momento, una vez que ese feto sale y se coloca sobre el vientre materno, se realiza la primera valoración de Apgar. Ya vamos a ver bien qué es lo que es el Apgar, pero en el primer momento se hace la primera valoración y a los 5 minutos vamos a realizar otra. Pero es muy importante la primera valoración que hacemos y depende de la valoración de Apgar que tengamos, es cómo vamos a seguir comportándonos en la recepción del recién nacido. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Profe, yo quiero hacer una consulta. El viernes con Tati presenciamos un parto y
Y bueno, fue todo muy, muy rápido, éramos como 11 personas ahí adentro. Un horror. Eh, sí, demasiado. Y yo me acuerdo que, bueno, apenas salió el bebé, lo limpiaron todo y le preguntaron a la mamá si quería hacer la hora de oro y ella dijo que sí, y entonces al bebé lo apoyaron en el pecho de la mamá y lo terminaron de limpiar. Y ahí la profe nos dijo, bueno, ya hay que dejarle a la mamá con el bebé porque tiene que estar 1 hora en contacto haciendo COPAP y después se le hace todo lo que es vacunación y controles y todo eso. Exactamente. Pero el Apgar sí se hace en esa primera valoración. Una vez que sale el feto, se coloca en el pecho materno y se lo empieza a estimular. Trata de recordar en ese momento cuando se lo colocaron encima, lo empezaron a secar y el bebé empezó a llorar. Mientras lo colocan en el vientre materno, todavía el cordón umbilical está unido a la placenta, ¿sí? Ya vamos a ver que se espera 1 minuto para realizar el corte, ¿sí? Se le llama corte oportuno del cordón. Pero mientras tanto a ese bebé se lo fue secando y se lo fue estimulando. Luego, o sea, es todo cuestión de segundos y es todo muy rápido, se consulta si la mamá va a querer hacer. A ver, si en el primer Apgar tenemos un buen Apgar, el bebé respiró, lloró, ¿sí? Su color empezó a tener un color rosado, ¿sí? Tiene tonalidad muscular, hay una estimulación, el bebé se ve activo y reactivo, entonces ese bebé está en condiciones de hacer el COPAP. Si ese bebé está atónico, no, no, no llora o tiene como un quejido, no genera un color rosado, no va a estar preparado para que se pueda realizar un COPAP porque vamos a tener que estimularlo, lo vamos a llevar a la cervocuna y se van a hacer otras maniobras. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora pude reconocerlo porque el bebé salió gritando una locura hermoso y me acuerdo que sacudía las manitos como si estuviese molesto porque lo estuviesen tocando. Bueno, Y sí, estaba Rosita. bien, a ver, apenas nace, ustedes van a ver que el bebé sale de un color como si fuese violeta, ¿sí? O sea, está todo como morado o medio grisáceo, hasta que realiza su primera respiración. Hay bebés que salen y ya abren los ojos y empiezan a llorar, apenas terminan de salir, el bebé que hay que estimularlos para que realicen su primer llanto. ¿Se acuerdan que antes era eso de que les pegaban para que lloren? Bueno, eso ya no se utiliza más, pero básicamente era eso, era hacerlos llorar para que expandan sus pulmones, ¿sí? Y empiecen a respirar. Acuérdense que sus pulmoncitos intrauterinamente, digamos, están colapsados y se tienen que expandir. Por eso es que en los fetos está ahí atrás del sillón, el alargue. Perdón, chicos. Acuérdense que, no sé qué les estaba diciendo, me perdí. Que antes se les Pulmones. pegaba a los niños de los pulmones. Claro, los bebés que nacen antes, sí, se les administra la maduración pulmonar por esto, porque sus pulmoncitos no tienen el surfactante para poder expandirse, están colapsados y poder expandirse cuando se hace la primera respiración. Entonces, por eso se le maduran los pulmones para que cuando nazcan puedan, sí, expandir sus alvéolos sin que estos se colapsen, se rompan. Porque lo que se genera con el corticoide es como un aceite, ¿sí? Que realizan los neumocitos que hace que estén lubricados los alvéolos y se puedan expandir de manera adecuada. Entonces, lo que vos viste, Mili, es que en realidad, bueno, ese bebé salió re bien, o sea, divino, salió llorando, entonces él ya expandió sus pulmones con un buen Apgar, ¿sí? Debe haber tenido un Apgar de 8 o 9, entonces lo colocan encima de la mamá, lo siguen secando, obviamente siempre con el consentimiento de la mamá de que quiere realizar el COPAP. A ver, en realidad el COPAP se realiza porque apenas nace, lo colocan sobre el pecho materno mientras lo empiezan a secar. Ese es el primer contacto piel a piel
y ese es el que sería el COPAP. Lo que hacen después, que se les pregunta si lo quieren hacer, es la hora de oro, que es el que se mantenga 1 hora en el pecho materno para poder ayudar a esta adaptación en donde el feto y la mamá empiezan a regular la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, se empieza a estimular la oxitocina, ¿sí? Está la contracción uterina, o sea, es un conjunto de cosas que suceden tanto a la mamá como al bebé. Profe, Ujú. yo también presencié un parto, pero no le preguntaron a la madre, o sea, solamente le dijeron, te lo vamos a dejar 1 hora y se lo dejaron ahí como abajo de la panza, así, no se lo pusieron en el pecho. Bueno, o sea, tiene que ir un poquito más arriba. Al principio sí lo colocan como en la panza apenas nace, dependiendo lo largo del cordón, ¿sí? Porque a veces el cordón no llega para que suba. Ah, claro. Igualmente, lo del COPAP se le pregunta a la mamá durante el trabajo de parto si lo va a querer hacer o no. Eh, Igual hay de todo, ¿no? Hay médicos que lo imponen y hay médicos que ni siquiera le preguntan y no lo quieren hacer porque tienen que volver a la hora a levantar al bebé. O sea, a ver, esas situaciones todavía siguen pasando, digamos. Em, lo correcto es preguntarle en ese momento, mamá, ¿vas a querer quedarte con tu bebé? Pero ya la explicación está hecha antes. Es más, por ejemplo, en las UTPR van a ver que hay carteles que explican lo que es el COPAP, están en los QR, para que la mamá lea la importancia y todo sobre lo que es el COPAP, digamos, o sea, y cómo es beneficioso para el recién nacido y para la mamá. Pero se les habla antes, digamos, cuando yo entro a hacer la anamnesis de la paciente, ya sea en el control porque ya estaba internado, porque la acaban de internar, nosotros les contamos si van, o sea, les preguntamos con qué método anticonceptivo se van a ir, si van a querer hacer el COPAP, y se les explica, digamos, todo esto, incluido la lactancia, ¿sí? Que es todo lo que se hace eh, la consejería. Nosotros sí pudimos ver todo eso de que le explicaban lo que era el COPAP, la lactancia y le preguntaron con qué método anticonceptivo iba a salir del hospital cuando la mamá esta ya estaba como en 8 9 de dilatación. Bien, lo ideal sería antes, ¿no? Pero bueno, tiene que ver, depende, porque, a ver, una mamá con 8 centímetros de dilatación está medio en Narnia. Pero bueno, siempre es importante utilizar todos los momentos que sean posibles para que la mamá se vaya con un método anticonceptivo o por lo menos empezar a meterle la idea de que se tiene que ir de la institución con un método anticonceptivo. Porque es importante hacerlo en el momento del trabajo de parto, por si la mamá se quiere colocar el DIU, que se lo pueden colocar en ese mismo momento. Cualquiera de los otros métodos anticonceptivos, después en puerperio, se vuelve igual a hacer la consejería sobre el método anticonceptivo y las médicas se encargan de, por ejemplo, si le van a poner el implante subdérmico, se coloca en el internado, si se van a ir con inyectables, también se colocan antes de que se vayan de alta, y si no, se les brinda las pastillas de la lactancia para que se vayan con ese método. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es estimular y secar, ¿sí? A nuestro recién nacido para que no pierda calor, ¿sí? Y poder estimularlo para su primera respiración, ¿sí? Si no la hizo solo. Pero lo más importante es que ustedes tienen que saber que la UTPR tiene que estar en una temperatura por encima de los 26 grados, ¿sí? Tiene que hacer calor allá adentro para evitar, ¿sí? Un shock térmico en el recién nacido. Y esto de la cervocuna preparada, ¿sí? No sé si le pudieron prestar atención, Mili y Aldana, los que estuvieron en el parto, Tati, que la cervocuna está precalentada, ¿sí? Y va alargando calor. Yo entré justo cuando ya había nacido. Sí, a Bien. nosotros nos mandaron a hacer un stock que veamos todas las habitaciones, si había pañales y ropita y veíamos como que esa camita tiraba calor. Bien,
Bien, eso se llama servocuna, ¿sí? Es ahí donde se hace la recepción, es ahí donde van a poder hacer cualquier maniobra que necesite el recién nacido, ya sea hasta intubación. Pero por sobre todo mantiene la temperatura del recién nacido para poder, bueno, hacer todo, ¿no? Todo lo que después se le realiza al recién nacido. em, pero muchas veces cuando el recién nacido no logra recuperar la temperatura o tiene alguna pequeña dificultad respiratoria, se lo coloca ahí para regular su temperatura y eso muchas veces mejora esa pequeña dificultad que está teniendo el recién nacido, que se lo escucha como un quejido eh, en el momento que va respirando. Tendría que mostrárselos, digamos, cuando esté pasando para que se den cuenta. Eso después es como con práctica que se van dando cuenta, pero hay como un leve quejido, ¿sí? Que no llega a ser un llanto, que el recién nacido está respirando, pero hay como un ruidito o como un pequeño llantito que no llega a ser un llanto vigoroso, que nosotros llamamos como quejido. Bien, lo segundo que se hace es la ligadura oportuna del cordón, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud recomienda no ligar antes del primer minuto de vida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es esperar que el cordón deje de latir, ¿sí? ¿Por qué? Porque mientras el cordón esté latiendo, quiere decir que hay sangre que está yendo, ¿sí? Hacia el recién nacido, lo sigue oxigenando, ¿sí? Y se acuerdan que yo les había contado que cuando se clampea el cordón, se tira la sangre hacia el lado del recién nacido y no hacia la placenta, ¿sí? Porque toda esa sangre que está dentro del cordón es sangre que pertenece al recién nacido. Haciendo esto, lo que evitamos es la anemia neonatal, ¿sí? Se cree que haciendo esta ligadura oportuna del cordón, llevando esta sangre hacia el recién nacido y esperando que el cordón deje de latir, evitamos la anemia neonatal. Por eso se espera un minuto antes de clampear el cordón y cortarlo, siempre y cuando el recién nacido haya llorado. Bien, o sea, si nosotros vemos que nace y nace atónito, no hay movimientos, por más que lo estimulen, el recién nacido no reacciona, se corta inmediatamente el cordón y se lo lleva a la servocuna para darle oxígeno y empezar a estimularlo, ¿no? Pero siempre y cuando venga todo normal, se espera un minuto antes de cortar el cordón o se espera que deje de latir el mismo. Lo tercero que hacemos es la identificación del recién nacido, ¿sí? Se coloca la pulsera de identificación, que no sé si la vieron, que son 3 pulseras, una que lleva la mamá y 2 que van a llevar que va a llevar el recién nacido, uno en la mano, uno en el pie, y la madre en la muñeca lleva la pulsera, ¿sí? Estas 3 pulseras tienen el mismo número de identificación y están rotuladas con el nombre y el número de documento de la mamá. ¿Pudieron verlas los brazaletes? ¿O se acuerdan de cuando tuvieron hijos? Sí, yo lo vi, profe. Bien. Sí, pero Vieron de diferentes colores. Para la mamá tenía un color y para el bebé tenía otro. ¿En dónde? En la neo, ¿En el neonatal? sí. Qué raro, porque los brazaletes son los 3, o sea, vienen los 3 unidos. Son blancos. El bebé tenía un color medio fucsia y el de la mamá era blanco. Era una mamá que tenía sífilis. ¿Y había tenido su bebé ahí? Sí, ¿Y estaban los 2 internados? sí, estaba en el puerperio. Bien, puede ser que ahí tengan identificado después al recién nacido, pero ese no es el brazalete del parto. El Bueno, brazalete de parto es un brazalete blanco que se usa a nivel de todos los hospitales. Es un brazalete blanco que vienen los 3 unidos. Entonces, cuando se hace la recepción, a los 3 se les pone el nombre y el número de documento de la mamá y se coloca
En el momento del parto se rompen, ¿sí? Y se pone, o sea, porque vienen los tres unidos, y en el momento del parto se rompen para ponerle uno a la mamá y dos al bebé, ¿sí? En ese mismo momento, en ese mismo lugar, sin que el recién nacido haya salido de la habitación. Cuando el bebé está haciendo el COPAP, ya se le ponen las pulseras mientras hace el COPAP con la mamá encima, ¿sí? Y si al bebé se lo lleva a la servocuna inmediatamente post nacimiento, se le colocan la servocuna, pero siempre sin haberse salido de la habitación. Quizás, Belén, tenían ese brazalete más el brazalete de colores, ¿sí? Que los identifica como dentro de la institución. Nosotras, nuestras mamás tienen un brazalete fucsia y tienen después, por ejemplo, los familiares tienen un brazalete verde. Ah, bien, bien. Bueno, y el del piecito no se lo vi porque como estaba vestidito no se le, no se lo veía. Bien, lo que se le dice a la mamá en el momento que le colocamos la pulsera es que no se las pueden sacar ni a ella ni al bebé hasta que se vayan de alta, porque es la única identificación que dicen que ese bebé es de ella. ¿Sí? Es como si fuese el DNI que dice que ese bebé es de esa mamá. Entonces, no se pueden sacar ninguno de los dos ese brazalete hasta que se vayan de alta. Y el bebé, por las dudas, siempre tiene dos brazaletes, uno en la mano y uno en el pie. Bien. Profe, también Pero los dos, profe, profe, los dos, el de la manito y el del piecito, digamos, dice lo mismo. Claro, es un brazalete que tiene un número, no sé si tengo uno por acá, si no el jueves les llevo uno para que lo vean, pero un brazalete que tiene una numeración ya impresa y después sí está escrito por nosotros el nombre y el apellido de la mamá con su número de documento en los tres brazaletes, los tres iguales. Y después el otro número de identificación lo tienen ya los tres iguales, ya vienen impresos, ¿sí? Por eso es lo que le decía a Belén, que ese número, digamos que ese es el brazalete que se usa en todos los hospitales, ¿sí? En el momento Claro, de la... como que trae un código, es como un código que trae así unos números. Exactamente. Profe, y al familiar, o sea, a la pareja, ¿qué le ponen en el brazalete? ¿Los datos de él De o la mamá. De la mamá, de la mamá? Ah, bien. por lo menos en nuestra institución. Hola, NASA. Chicos, si quieren ir poniendo los datos. Dale, NASA, ahí te ponen, gracias. Bien, la otra identificación que se realiza al niño es la huella plantar, ¿sí? Esa se realiza después, obviamente, de que se realiza el COPAP, cuando se está haciendo la recepción propiamente dicha, ¿sí? Se hace la huellita plantar y se pone dentro de una ficha, ¿sí? Que está dentro de la historia clínica de la mamá, que eso también es una identificación como la huella dactilar que tenemos nosotros del recién nacido, ¿sí? Es muy importante realizarla, se debe ir de la institución con esa huella realizada en la historia clínica. Bueno, una vez que se realizó el COPAP, la hora de oro, ¿sí? Que el recién nacido estuvo con su mamá 1 hora en el pecho materno, manteniendo la temperatura. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacemos nosotros en enfermería en el momento del COPAP? ¿Sí? Esto que yo les decía, que se lo seca bien el bebé. Hay algunas enfermeras que le colocan el pañalcito, otras no. En realidad, el COPAP el recién nacido debe estar desnudo completamente sobre el pecho materno, también desnudo, pero bueno, a veces por las dudas de que el recién nacido haga pis, les colocamos el pañalcito, ¿sí? Si se lo seca y lo único que se coloca es una manta, ¿sí? 1 o 2 mantas para que el bebé no pierda el calor y un gorrito para evitar
que pierda temperatura por su cabecita, entonces sí se coloca el gorro y se lo tapa bien por esa hora que está en el pecho materno. Una vez finalizado el COPAP, se realiza la recepción propiamente dicha del recién nacido, se lo traslada a la cervocuna, evitando la exposición a cualquier corriente de aire, ¿sí? Para que impidamos la pérdida de calor. Si es necesario, ¿sí? Se realiza aspiración, ya no se hace más como antes, que se aspiraban las secreciones del recién nacido, pero si se necesitarían hacer la aspiración, se realiza primero por la boca y luego por la nariz, ¿sí? Pero lo que les decía, ya no se aspira por rutina, solamente se aspira en caso de obstrucción. Este punto, digamos, se haría si nosotros no llegamos a hacer el COPAP, básicamente. O sea, supongamos que el feto nació mal y lo trasladan automáticamente a la cervocuna, es ahí donde se evalúa si hay alguna obstrucción y si es necesaria una aspiración o no, por ejemplo, cuando hay líquido meconial agudo, ¿sí? Que ahí sí se realiza la aspiración del recién nacido. Supongamos que hicimos el COPAP, llegamos todo bien, se realiza lo que es la antropometría, ¿sí? Que es donde se pesa al recién nacido, se saca la talla, el perímetro cefálico y el perímetro torácico, ¿sí? Esos son todos los datos importantes que se toman y que se colocan en la ficha del recién nacido. En ese mismo momento se empiezan a realizar lo que son las profilaxis, ¿sí? Primero se realiza la primera dosis, ¿sí? De la hepatitis B como una cuestión de saber cómo lo realizamos y como por protocolo. La hepatitis B se coloca en el muslo derecho, ¿sí? Y en el izquierdo se coloca la vitamina K. La vitamina K lo que va a hacer es prevenir las hemorragias en el recién nacido y aparte se realiza la profilaxis oftalmológica, que es una gota de eritromicina en cada ojito, sí, que esto es lo que va a prevenir es la conjuntivitis neonatal. No sé si los que fueron a ver algún parto pudieron presenciar la recepción del recién nacido y ver qué es lo que van haciéndole al bebé. ¿Alguien pudo ver cómo lo pesan, cómo lo miden? No, profe, yo estuve hasta el momento que salió y como se complicó un poco porque no podía despedir al placenta, la chica, la profe me dijo que saliera, así que no pude ver más nada. Bien. Bueno, los que vayan a práctica, fíjense si en algún momento pueden ver una recepción, generalmente la hacen después, o sea, cuando está el COPAP, saben que a la hora van a hacer la recepción y pueden ir, las enfermeras de neo generalmente son piolas para mostrarles cómo realizan la recepción del recién nacido, cómo lo miden, cómo lo pesan, ¿sí? Cómo colocan las vacunas y a veces los dejan colocar a ustedes las vacunas si se animan, dependiendo de la enfermera que esté, ¿no? ¿Preguntas hasta acá? Nosotras, profe, no pudimos ver eso de la recepción, pero sí la profe Montenegro nos mostró cómo es todo el área, bueno, de esa cunita, después como intermedio entre las habitaciones, ahí en la maternidad, es donde se hace lo del peso, hay una heladerita donde tienen todas las vacunas, pues tienen que estar refrigeradas. Bueno, nos mostró dónde se hace todo el tema de la recepción del bebé. Bien, vieron que tienen como en el intermedio está la balanza para pesarlos y es ahí donde en realidad lo único que llevan a hacer ahí en el intermedio es pesarlo. Después lo miden y todo en la misma cervocuna para evitar que pierda mucho calor. Sí estaba pensado en su momento que la recepción en sí sea ahí en el medio, pero después se vio que en realidad el papá es como ni la mamá están viendo todo lo que se le hace al bebé, entonces básicamente se lo lleva al intermedio para pesarlo
hacen que los acompañen el papá o quien esté, el familiar, y después se lo termina de medir y todo dentro, en la misma servo, donde la mamá puede estar mirando también qué es lo que le están haciendo al bebé. Las vacunas, como vos decías, Mili, tienen que estar refrigeradas, así que nosotros tenemos las vacunas en nuestro office, en una heladera que es para las vacunas, y se llevan en el momento de hacer la recepción, generalmente a la hora, y si es en el mismo momento que se va a hacer, alguna de nosotras o alguna de las compañeras va a buscar las vacunas para que se le pueden administrar tanto la vitamina K como la hepatitis B. Todo eso se hace en el momento de la recepción, incluida la profilaxis oftalmológica, que se hace también en ese mismo momento. Entonces son 3 cosas importantes que se colocan como profilaxis. La primera dosis de la vitamina B, la vitamina K, ¿sí? La vitamina B en el muslo derecho, la vitamina K en el muslo izquierdo como protocolo. Entonces eso nos hace ver qué fue lo que se administró y si faltó administrar alguna cosa, ¿sí? Y la profilaxis oftalmológica para evitar la conjuntivitis. Cuando hablábamos de termorregulación, yo les decía esto de la pérdida, ¿sí? De calor del recién nacido. El recién nacido pierde calor por diferentes situaciones, ¿sí? Por convención, por radiación, por conducción y por evaporación, ¿sí? La evaporación es porque nosotros tenemos a nuestro recién nacido que está mojado. Entonces, lo primero que hacemos es empezar a secarlo para evitar la pérdida de calor por evaporación, ¿sí? Por eso apenas se coloca el recién nacido en la panza, en el abdomen materno, se empieza a secar mientras se estimula. Y luego, vos, Mili, habías dicho que cuando la mamá decidió que iba a querer hacer el COPAP, se lo empezó como a secar y a limpiar, ¿sí? Más allá de limpiarlo, lo que se hace es secarlo para evitar esta pérdida de calor por la exposición a la piel húmeda, ¿sí? Y que pierda calor por esa razón. La otra es por conducción, ¿sí? Cuando nosotros colocamos a nuestro recién nacido que está calentito en alguna superficie que está fría, ¿sí? El calor tiende a irse al lugar donde está más frío, ¿sí? Como para regularlo. Entonces, nuestro recién nacido, si es colocado en una superficie que está fría, va a perder calor por conducción. Es por eso que al recién nacido se lo coloca sobre el pecho materno, ¿sí? Que tiene una buena temperatura, ¿sí? Y que ayuda a que el contacto piel a piel haga que no se pierda calor de esa forma. La otra forma de pérdida de calor, yo les había dicho que cuando se lleva al recién nacido se trata de evitar cualquier corriente de aire, ¿sí? Es por convección, ¿sí? Cuando hay un flujo de aire y llega el aire frío a donde está nuestro recién nacido, hace que el cuerpo de nuestro recién nacido se enfríe, ¿sí? Por eso es que hay que evitar en las UTPR las corrientes de aire. Bien, no sé si le prestaron atención, Mili, que la UTPR en sí es bastante cerrada, se mantienen las puertas cerradas, hay como una puertita, una ventanita donde está la parte sucia de la habitación y esa ventana generalmente se mantiene cerrada. A veces cuando la mamá tiene mucho calor se abre como para que corra un poquito el aire, pero en el momento del parto se cierra. Sí, exactamente, se cerró todo en el momento del parto. Bien. Y por último, por radiación, ¿sí? Digamos, cuando el feto está expuesto a un ambiente con objetos que están a una temperatura más baja, por esta física, digamos, el recién nacido empieza a perder calor. Por eso es que nosotros mantenemos, ¿sí? La temperatura de la UTPR todo el tiempo con una temperatura por arriba de los 26 grados para que no pierda frío nuestro recién nacido por radiación, ¿sí? Que todas las cosas que estén en la UTPR tengan una temperatura adecuada. Por eso hace mucho calor. No sé si ustedes han podido estar mucho rato dentro de las UTPR, pero hace calor.
Claro, porque nosotros ¿cómo perderíamos? Por conducción, perderíamos calor. Cuando nosotros le ponemos la ropa fría a nuestro recién nacido, vamos a perder calor del recién nacido por conducción, porque si la ropa está fría, ¿sí? Pierde de esa manera el calor. Entonces, lo mismo que pasaba con las compresas. Sí, hay compresas ahí en la cervocuna esperando a ser usadas y cuando se está por hacer el parto, quiero que le presten atención la próxima vez que vayan o vean un parto, como las enfermeras o las médicas de neonatología están con las compresas hechas, con los guantes hechas, las tienen en la mano como si fuesen hechos una bola para mantenerle el calorcito, para después ir y secarlas apenas nace, empezar a secarlos con esa compresa calentita. Bien, la producción de calor del recién nacido es por aumento de la producción. A ver, el aumento de producción de calor con el fin es mantener el calor que se pierda. Entonces, el recién nacido va a empezar a producir calor. ¿Cómo nosotros producimos calor? Por medio de la termogénesis, que es sin escalofríos. Y es por eso que empieza a perder calor si nosotros no lo mantenemos. El recién nacido tiene grasa parda, ¿sí? Que generalmente se localiza en la parte superficial y hay algunas en las capas profundas. Pero ellos, digamos, tienen como si fuesen como los osos, ¿sí? En algunas partes, ¿sí? De su cuerpo, pueden ver ahí la localización de la grasa parda, ¿sí? Que está todo en la región torácica y paravertebral, en el área del cuello, entre las escápulas, ¿sí? Y aparte internamente dentro de los grandes vasos sanguíneos, y esa es la forma en la que ellos van produciendo calor. Bien, eso a medida que van creciendo empieza a desaparecer. Por eso los recién nacidos no pueden, no tiritan para poder regular la temperatura. Como ellos tienen la grasa parda, es la manera de mantener la temperatura. Nosotros, grandes, para equilibrar la temperatura, nosotros tiritamos o empezamos a sudar. Bueno, el recién nacido no lo puede hacer, es por eso que es tan importante que evitemos la pérdida de calor a través de todas estas formas físicas que les había, que hablamos recién, ¿sí? Pero tiene que ver con la localización de la grasa parda que tienen ellos y cómo ellos no pueden regular la temperatura apenas nacen. Profe, Sí, una consulta. ¿Cómo era UTPR, Unidad de Terapia unidad de Recién de Nacido? trabajo de parto y recuperación. Ah, bien, bien. Bien, ¿cómo ellos conservan el calor? Por vasoconstricción periférica, ¿sí? Es algo que realiza solo el cuerpo. Y por la posición flexionada, la posición fetal, que ellos se hacen como una bolita, es la manera de mantener el calor. Bien, vamos a ver un poquito qué es la neonatología, ¿sí? La neonatología significa cuidado del recién nacido. Es la disciplina encargada de cuidar y darle al recién nacido la protección adecuada durante las primeras horas y semanas de vida, que son las más importantes para su desarrollo y adaptabilidad. La responsabilidad del personal de enfermería se va a adecuar para dar respuestas a los cuidados que necesita el recién nacido según su condición, centrados en la observación clínica, a fin de valorar correctamente el estado del neonato y poder identificar y prevenir cualquier complicación, ¿sí? Por ejemplo, nosotros somos las encargadas de ver si nuestro recién nacido no está, por ejemplo, nace, llora, nosotros lo secamos, lo colocamos y durante esa hora de COPAP es nuestra responsabilidad ver que se esté adaptando o no correctamente. Nosotros ahí podemos llegar a observar, por ejemplo, que tiene quejidos. ¿Sí? Ahí estamos viendo que no está completa la adaptación y que puede haber algún problema. Eso nosotros nos damos cuenta con nuestra observación clínica, ¿sí?
Bien, Profe, sí, ¿qué vendría a ser un quejido? ¿Como un ruido raro en su respiración o en el llanto? puede haber es como un quejo, o sea, como que se está quejando, como el así, y a veces puede ser que haya un ruido en la respiración, ¿sí? Puede ser cualquiera de las dos cosas. Eso Tendría que que, mostrártelo para que te puedas dar cuenta, pero pueden llegar a ser cualquiera de las dos cosas. Pueden ser que nosotros escuchemos ruido, que están respirando y se escucha ruido. A veces hay como un pequeño ruido porque como ya el recién nacido no se lo aspira más, a veces hay como ruido como de agua, ¿sí? Pero tiene que ver con esto eh, de que tiene que eliminar todo ese líquido que quedó en todo el conducto respiratorio, ¿sí? Entonces a veces hay como un pequeño, como si le estuviese saliendo como agüita de la nariz, o estornudan, ¿sí? O sobre todo necesitan ese llanto vigoroso para poder sacar todos esos fluidos que quedan en el conducto, pero que son normales, que hoy ya no se aspiran más para evitar, ¿sí? Que todo el conducto se inflame. Entonces solamente se aspira si es necesario porque está obstruido. A veces hay bebés que vienen con mucho fluido y eso es lo que les está dificultando una respiración adecuada, entonces bueno, se lo ayuda aspirándolo, pero ya no es de manera rutinaria. Profe, una consulta. ¿El sonido puede ser algo parecido así cuando los niños tienen algún problema respiratorio, como si tuvieran secreción? Claro, por eso es lo que te digo, como si tuviese algo, como si hubiese algo obstruyendo, Ah, o a veces es un quejido como si se estuviesen quejando, como si algo les doliera, por ejemplo. bien. profe, y en el caso que no se adapte, o sea, esta evaluación de adaptación va en conjunto con la de PINAR o esa se hace después del COPAP. ¿Qué sería lo de Pinar? ¿No había un test que dijo usted, El de profe? Apgar. Ah, eso. Ahora se me Bien, sí, van. A ver, a veces el recién nacido tiene un buen Apgar, sí, y después empieza a dificultar. Por eso en realidad el Apgar se hace a los 5, o sea, al minuto, a los 5, a los 10, a los 15, dependiendo cómo se fue adaptando el recién nacido. A veces el recién nacido nace bien, queda en COPAP y después se empieza a escuchar un quejido, entonces ahí se lo lleva y se le coloca a veces un poquito de oxígeno para ayudarlos un poquito. Eh, Va a ir dependiendo cómo se va adaptando. A ver, con el Apgar vos ves lo más grosso, ¿sí? Si realmente está teniendo una dificultad respiratoria o no. A veces dificultad de adaptación en todos los sentidos y vamos a ver bien cómo es el Apgar. Pero a veces puede tener un buen Apgar y después empezar a complicarse, o sea que no haya seguido adaptándose de manera correcta. Por eso tenemos lo que es la hora de oro. Todo Y eso lo hacemos nosotros como enfermeros, profe. como enfermero de neonatología. Bien. Pero a ver, nosotros como enfermera de obstetricia, nosotros estamos controlando a la mamá y a la vez estamos controlando al bebé, más si están en la hora de oro. Sí, nosotros ahí escuchamos si el bebé está llorando, si está respirando bien, si se mueve, si hay quejido. Y en todo caso llamamos a la enfermera de neonatología o al neonatólogo para ver si es real que hay un quejido o no. ¿Se Bueno, entiende? Y pasa con HPC también, en algunos casos. claro, o sea, nosotros detectamos como algo raro, llamamos al enfermero de neo o al médico y, y bueno, ellos nos confirman o lo van y le dan un poco de oxígeno. Pero bueno, nosotros creo que no, o sea, ahora como práctica no vamos a enchufar a nadie el oxígeno, profe. No, ustedes no, pero sí ustedes pueden evaluar si el recién nacido está bien o está mal.
a ver, te puede tocar trabajar como enfermera de obstetricia, como te puede trabajar trabajar como enfermera de neonatología. Eso igualmente lo van a ir aprendiendo a medida que vayan trabajando. Uno se empieza a dar cuenta de cosas que le pasan al bebé. Por ejemplo, yo no trabajo con neo, o sea, con el bebé, yo trabajo con la mamá, pero ya me puedo dar cuenta si el recién nacido se está quejando o no se está quejando. Las niñas no tenían salida. Gracias, profe. ¿Tienen alguna duda más sobre eso? No me molesta que pregunten. No, profe. Bien. Bueno, en esta disciplina es la encargada de cuidar y darle al recién nacido la protección adecuada durante las primeras horas y semana de vida, ¿sí? El trabajo de la enfermera es como dar una respuesta adecuada, ¿sí? Siempre de modo oportuno y individualizado a cada recién nacido y a cada grupo familiar. No siempre tratamos a todos los niños de la misma manera. Esto que les decía, hay recién nacidos que se adaptan más rápido, hay recién nacidos que no se adaptan tan rápido, hay recién nacidos que traen consecuencias por un parto prolongado y hay recién nacidos que no. Hay veces que nos estamos preparando porque vimos que fue un expulsivo prolongado, ¿sí? Le costó mucho terminar de bajar o venía con vuelta de cordón. Y capaz que el recién nacido se adapta re bien y hay uno que salió divino, expulsado y que no se adaptó nada, o sea que le costó respirar, le costó llorar, ¿sí? Todos los recién nacidos no se van a comportar de la misma manera. Vamos a ver un poquito de cuáles son las características fisiológicas de cada o sea, del recién nacido en sí y cómo nos vamos a ir comportando. Bien, vamos a arrancar con el aparato respiratorio. El recién nacido tiene su primera respiración, ¿sí? Para que se produzca esta primera respiración, está estimulado por distintos factores, distintos estímulos que son mecánicos y sensoriales, ¿sí? Los mecánicos es que la expulsión del líquido pulmonar por la compresión torácica durante el paso del canal de parto, ¿sí? El recién nacido, cuando está pasando por el canal de parto, sufre una compresión torácica que hace que se elimine ese líquido pulmonar y que puedan expandirse los alvéolos en esa primera respiración o primer llanto. Por eso se acuerdan que yo les decía que en la cesárea lo que hacen es simular al que el corte, digamos, sea chico y no que corten el útero de un lado hasta el otro, para que el recién nacido pueda simular, ¿sí? Este estímulo mecánico del parto, en donde hay esa compresión torácica para que se pueda realizar el primer llanto, la primera respiración. Por eso suele haber más dificultades respiratorias en una cesárea que en un parto normal. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Además, hay estímulos que son sensoriales, pueden ser químicos, térmicos, ¿sí? Que son, por ejemplo, las bajas concentraciones de oxígeno en sangre, el aumento de los valores de dióxido de carbono en sangre, el bajo pH sanguíneo, los cambios de temperatura, ¿sí? El intrauterino al extrauterino, el ruido, la luz y cualquier otra sensación relacionada con el proceso de parto también pueden influir en la primera respiración, ¿sí? A ver, cuando se produce la primera respiración, nosotros tenemos bajas concentraciones de oxígeno en sangre y tenemos mucho dióxido de carbono, ¿ok? Porque el intercambio gaseoso real se va a producir en la primera respiración. Por eso se habla de que estos estímulos hacen que se produzca la primera respiración. ¿Se entiende?
y este cambio de temperatura, que por más que nosotros mantengamos el lugar lo más caliente posible, va a haber un cambio de temperatura desde la vida intrauterina a la vida extrauterina. ¿Cuáles son las diferencias significativas entre un recién nacido y un adulto? Bien, el recién nacido es un respirador nasal obligado. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Que respira solamente por la nariz. Él no sabe poder regular la respiración entre la boca y la nariz como nosotros lo podemos hacer. Puedo llegar a tener la nariz tapada, respiro por la boca. ¿Sí? El recién nacido no lo puede hacer. Por eso se le llama respirador nasal obligado. Y cuando nosotros tenemos una obstrucción de la vía alta, es donde podemos llegar a tener una dificultad respiratoria del recién nacido, ¿sí? También es respirador nasal obligado porque la lengua es relativamente más grande, ¿sí? Entonces tapa el conducto por el cual podría respirar el recién nacido por la boca, que aparte lo logra hacer a medida que va creciendo, ¿sí? La tráquea y la glotis son más pequeñas, ¿sí? Las vías aéreas son más estrechas y con más facilidad de colapso. Por eso es que ya no se aspira de manera rutinaria, ¿sí? Las vías aéreas, al nosotros meterles algún tubo, ¿sí? Cualquier cánula para aspirar, podemos hacer que estas vías aéreas se colapsen, se dematicen, ¿sí? Y podemos no haber tenido ninguna dificultad respiratoria y hacer que nuestra vía aérea se obstruya por un colapso de alguna vía, por un edema de algún capilar, ¿sí? Que hace que toda nuestra mucosa de la vía aérea se inflame. Es por eso que no se aspira ahora de manera rutinaria, ya que el recién nacido puede eliminar todos esos fluidos de manera fisiológica. ¿Se entiende? Bueno, lo que les decía, que las membranas de las mucosas son más delicadas y más susceptibles al traumatismo, lo que les explicaba recién, los alvéolos son más sensibles a los cambios de presión, y la red capilar, la caja torácica y los músculos respiratorios están menos desarrollados. Entonces, todavía, si hay una dificultad, no tiene la fuerza para forzar la respiración y es por eso que necesitan la estimulación. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. Con respecto al aparato cardiovascular, nosotros tenemos lo que es la circulación fetal, ¿sí? Acuérdense que los pulmones, si bien están irrigados, no son los que generan la circulación y la respiración. ¿Cómo es que se maneja la circulación fetal? La sangre oxigenada ingresa desde la placenta por la vena umbilical y se dirige al hígado fetal, ¿sí? Evita la circulación hepática y atraviesa el ductus venoso, ¿sí? No sé si pueden verlo acá en la imagen, ¿sí? Y va a llegar al ventrículo, ¿sí? Y desembocar, perdón, a la vena cava inferior y va a desembocar en la aurícula derecha. La mayor parte de la sangre pasa a la aurícula derecha, de la derecha a la izquierda, por el foramen oval, ¿sí? El foramen oval es muy importante, ya después lo vamos a ver. Y luego va, porque esos son los orificios fisiológicos que se van a cerrar, que son después los que se le llaman los soplos fisiológicos. Bien. Entonces, la mayor parte de la sangre pasa de la aurícula derecha a la izquierda por el foramen oval y va a llegar al ventrículo izquierdo, ¿sí? Y recién ahí a la circulación sistémica a través de la aorta. El resto de la sangre que queda en la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y a la arteria pulmonar y por el ductus arterioso pasa a la aorta. Esto quiero que ustedes después lo lean tranquilos y lo vayan viendo porque es como medio, si no se saben bien la circulación menor y mayor, adulta, esta les va a costar un poquito más, ¿sí? Una vez que el cuerpo
está irrigado, la sangre regresa por las arterias umbilicales a la placenta, ¿sí? Acuérdense en que nosotros en el cordón umbilical tenemos 2 arterias y una vena, ¿sí? Y que funcionan como de manera contraria a cómo circularía la sangre en el adulto. De eso, ¿se acuerdan cómo era? O sea, sería por la arteria pasa sangre desoxigenada y por la vena oxigenada. Exactamente. Entonces es al revés, ¿ok? Bueno, esta diapositiva quiero que la estudien bien, que la lean bien, como para que la puedan ir entendiendo, porque es medio complicado. Igualmente el jueves lo volvemos a ver. ¿Cómo cambia? Esto era la circulación fetal, ¿sí? Esta es la circulación mientras el feto está en la vida intrauterina. ¿Y qué es lo que pasa cuando nace? ¿Sí? La circulación cambia, porque ahora tenemos los pulmones que van a oxigenar la sangre. Bien, ¿qué es lo que pasa? El flujo sanguíneo neonatal aumenta con las primeras respiraciones, ¿sí? Se va a enviar mayor cantidad de sangre a los pulmones. Antes era solamente como para irrigar el órgano en sí, pero no había un intercambio gaseoso. Y los pulmones van a empezar a expandirse desapareciendo el surfactante, ¿sí? El surfactante era este líquido, ¿sí? Lleno de como si fuese un aceite que mantenía los alvéolos. Bien, y una vez que se expanden, este surfactante empieza a desaparecer. Como consecuencia de estas primeras respiraciones, se va a cerrar el foramen oval, ¿sí? Porque aumenta la presión en la aurícula izquierda. Se va a cerrar el ductus arterioso, porque va a disminuir la presión de la arteria pulmonar. Y se cierra el ductus venoso y los vasos umbilicales por el pinzamiento del cordón umbilical, ¿sí? Cuando nosotros clampeamos el cordón umbilical, este ductus venoso y estos vasos umbilicales se van a cerrar, ¿bien? Porque va a dejar de haber circulación sanguínea, o sea, la circulación fetal deja de existir para convertirse en una circulación neonatal, ¿sí? Una circulación tal cual nosotros la conocemos. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, pero profe. Bien, es medio complicado la de la circulación, así que nada, eso tómenlo con calma porque yo sé que es medio difícil, pero como importante ustedes tienen que saber que se cierran, ¿sí? El foramen oval, el ductus arterioso y el conducto venoso, y que, bueno, deja de haber circulación por el cordón umbilical. Ahora vamos a ver lo que es la puntuación de Apgar. Bueno, el Apgar fue desarrollado por una anestesióloga, ¿sí? Virginia Apgar, que durante la exploración inicial de un recién nacido calcula una puntuación, ¿sí? Y hace diferentes observaciones generales que tienen que ver con el aspecto y la conducta del recién nacido. Entonces, ¿qué es lo que valora? Valora la frecuencia cardíaca, el tono muscular, el cordón, el esfuerzo respiratorio y la irritabilidad refleja, ¿sí? El reflejo, cómo reacciona el recién nacido. La evaluación se realiza al minuto y a los 5 minutos después del nacimiento, ¿sí? La primera, el Apgar de el primer minuto es que va a valorar realmente cómo es la adaptación inicial, ¿sí? Del recién nacido y si éste va a necesitar reanimación o no, ¿sí? Por ejemplo, el recién nacido que vio Mili, nada, tuvo un super Apgar apenas nació, hizo un llanto y todos sus aspectos y su conducta fue positiva, ¿sí? Entonces por eso el Apgar va a dar alto. Este es el test de Apgar, ¿sí? Lo que vamos a valorar para poder darle puntos, ¿sí? Nosotros le vamos a dar un punto del 0 a 2, dependiendo las diferentes situaciones. Entonces, por ejemplo, en la apariencia, que habla de lo que es, se pone apariencia, pulso, gestos, actividad y respiración para poder utilizarlo como una mnemotecnia, ¿sí? De Apgar.
Cuando habla de apariencia, habla del color de la piel, ¿sí? Si el recién nacido tiene una cianosis y una palidez, nos da un 0. Si hay una cianosis solamente en extremidades, nos va a dar un punto de 1. Y si ya está rosado sin cianosis, nos va a dar un punto de 2. Cuando vemos la frecuencia cardíaca, si no tiene pulso es 0, ¿sí? Si tiene menos de 100 pulsaciones por minuto, tiene 1, y si tiene más de 100 pulsaciones por minuto, tiene un 2. Acuérdense que la frecuencia cardíaca del recién nacido es mucho más alta que la frecuencia cardíaca materna normal. Cuando hablamos de gestos, en realidad habla de la respuesta a estímulos, ¿sí? Que habíamos visto acá como la irritabilidad refleja. Cuando no tiene respuesta a estímulos, ¿sí? Es como que cae tipo bolsa de papa, le vamos a dar un 0. Si tiene unas pequeñas muecas y hay un llanto débil, ¿sí? Hay recién nacidos que nacen y tienen como un pequeño llanto y como algún quejido, es un 1, pero si tiene un llanto vigoroso como el que vio Mili, estornuda, tose, le vamos a dar un 2. Cuando hablamos de actividad, hablamos de tono muscular, ¿sí? De cómo están los músculos. Cuando nosotros hacemos que el feto nace y cae sobre encima de la mamá, cuando tiene como los brazos como caídos sin ningún tipo de tono, o sea, como de fuerza, o sea, caen como muertos, significa que los músculos están flácidos y que no hay actividad, y eso nos da un 0. Cuando hay un pequeño movimiento, ¿sí? No termina de reaccionar completamente, pero hay movimiento de las extremidades, tenemos un 1. Y cuando el recién nacido está súper reactivo, con mucha actividad, mueve los brazos, los piecitos, tenemos un 2. Y lo último que se valora es la respiración. En realidad, a ver, se valora todo como junto, ¿no? Pero en este esquema, la respiración, si no respira, va a ser un 0. Si hay una respiración lenta e irregular, va a haber un 1. Y si la respiración es fuerte y regular, tenemos un 2. Esto que nosotros vamos a tener que sumar los puntos que damos, y si nos da de un 10 a un 7, es un buen estado de adaptación. Si nos da un Apgar de 6 a 4, está moderadamente deprimido. Generalmente vamos a poder darle algún aporte de oxígeno o más estimulación. Y un Apgar de menos de 3 está severamente deprimido. Generalmente estos bebés necesitan reanimación. ¿Preguntas? Ya vamos a hacer ejercicios sobre esto. Sí. En el caso de que está severamente deprimido, no sé si sí o sí eso se detecta haciendo el test de Apgar, pero no sería como un caso de emergencia y se lo Lo reanima que pasa es que rápido. es algo, a ver, es algo que uno lo hace ya, a ver, a ustedes hoy lo miran como, ay, no, o sea, uno no se pone a ver esto, a ver, color de piel, frecuencia, es como que uno ya después le empieza a agarrar la mano, y apenas nace vos podés evaluar qué tipo de Apgar le das. Si el recién nacido no tuvo ninguna actividad, obviamente que al toque vos lo vas a estimular, pero sí, imagínate que el Apgar se hace al minuto. ¿Entendés? El recién nacido sale y nosotros realizamos el Apgar, y si no hay ninguna actividad vamos a empezar a reanimar. No es que vamos a esperar a los 5 minutos para volver a hacerle otro Apgar. Sí, profe, me parece. Es como que te ¿Entendés? vas dando Un poco cuenta boba, en el pero momento. Claro, esto todo es como que, a Es ver, como el de lo que Glasgow o algo Mili así, ¿no es dijo, cierto? por ejemplo, cuando vio el parto, dice fue todo como muy rápido, porque todo es como muy rápido. Sí, o sea, el recién nacido nace y nosotros le hacemos un Apgar. ¿Qué pasa? Que el recién nacido puede nacer con un Apgar de 6,4, y nosotros, por ejemplo, tiene un Apgar de 6. Y nosotros ahí lo llevamos o lo empezamos a estimular, y recién ahí, a los 5 minutos, ya él está rosadito, está divino, y ya nos da un Apgar de 7, 8, 9. Sí, a veces puede el primer Apgar tardar un poquito más, ser bajo, y después recuperar. Como podemos tener un Apgar de menos de 3 y empezar a estimularlo, y que nos dé un Apgar de 4 o 6, que siga moderadamente deprimido, pero que no esté severamente deprimido. Pero es algo que nosotros vamos a ir haciendo en el momento,
¿sí? O sea, nosotros vemos un Apgar de menos de 3 y el recién nacido se le va a cortar, es más, no se va a esperar el minuto para el corte oportuno del cordón, se va a cortar cordón y se lo va a llevar a la cervocuna y se lo va a estimular. Y a los 5 minutos vamos a hacer un segundo Apgar y quizás a los 10 minutos vamos a hacer otro Apgar más, dependiendo todas las acciones que fuimos haciendo para estimular ese recién nacido. Profe, ¿qué tipos de estímulos le hacen? Primero es el secado, ¿sí? En lo que es todo el tronco, las extremidades, la cabeza. Y después hay que ver si hay que colocarle oxígeno, ¿sí? Se le pone el CPAP. No sé si pudieron prestar atención ahí los que fueron a prácticas, que hay como si fuese como un aparatito que tiene como un relojito. Eso pasa oxígeno, ¿sí? Y presión, y a veces con un poquito de ayuda de oxígeno ambiente, el recién nacido eh, mejora su adaptación al ambiente. A veces se lo deja 1 hora en un CPAP, se le llama CPAP burbuja, ¿sí? Que lo que hace es estimular eh, esta respiración autónoma que tiene que tener, pero a veces necesita un poquito de ayuda. Si el recién nacido no reacciona, las ayudas son con medicamentos, ¿sí? Y quizás intubación. Hay que ir viendo dependiendo la gravedad de la adaptación del recién nacido. Gracias. Claro, es que por eso podemos llegar a tener un Apgar severamente deprimido y que cuando lo empezamos a estimular, una vez que el recién nacido lloró y logró el llanto vigoroso, mejora, ¿sí? Nuestro Apgar a los 5 minutos. No siempre nacen con un Apgar em, de buen estado de adaptación. A veces nacen con un Apgar moderadamente deprimido y luego repuntan, ¿sí? A veces algunos necesitan más estimulación que otros. Y a veces es grave y el recién nacido termina con oxígeno, que lo sigue necesitando el oxígeno y como muy grave que necesita intubación o reanimación cardiopulmonar. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí. ¿Cómo realizo el Apgar? Sí, bueno, frecuencia cardíaca, cordón umbilical, punta de los dedos a nivel de la unión entre el cordón y la piel. En el muñón del cordón sigue latiendo por varias horas y es de fácil acceso. Eso es si nosotros tenemos que sacar una frecuencia cardíaca y no tenemos un monitor. Si es como yo veo, sí, o cómo puedo ver la frecuencia cardíaca del recién nacido. Bien. Y a través del quinto espacio intercostal se detecta el pulso apical colocando los dedos o el estetoscopio. Siempre la frecuencia cardíaca del recién nacido debe ser tomada durante 1 minuto entero. A ver, esto es lo mismo que cómo nosotros deberíamos tomar la frecuencia cardíaca. Eso de contar 15 minutos y multiplicarlo no va. Bien. Lo segundo, el esfuerzo respiratorio depende del llanto del recién nacido, según el volumen y el vigor, la profundidad y la regulación y la regularidad de las respiraciones, ¿sí? El esfuerzo respiratorio tiene un montón que ver con el llanto del recién nacido. El tercero es el tono muscular, que es el grado de flexión de los brazos y las piernas y su resistencia a la extensión, ¿sí? Si yo extiendo el brazo del recién nacido y cae como si fuese, como le decía, como bolsa de papa, no tenemos un grado de flexión positivo, ¿sí? O sea, el recién nacido se tiene que resistir a que yo le quiera extender el brazo, ¿se entiende? Ya sea el brazo o las piernas. Mili, vos viste cuando nació el bebé que movía los brazos para todos lados. Si yo le quiero estirar el brazo, va a hacer una resistencia a que yo le extienda el miembro. Bien. Y si logramos extender los miembros, tenemos que observar qué tan rápido regresa la flexión, ¿sí? Eso nos da cómo está el tono muscular.
que a medida que van adquiriendo experiencia, no hace falta hacerlo. En la misma visual ustedes se dan cuenta si hay o no hay tono muscular. Y como último, la irritabilidad refleja, ¿sí? Que también tiene que ver con el vigor y el llanto del recién nacido, que el recién nacido puede no llorar al inicio, pero debe poder realizar el llanto. Por eso nosotros siempre a la mamá cuando están llorando le decimos como que los deje llorar, que es importante que llora, ¿sí? Para poder estimular bien la expansión pulmonar. Bien, ¿quieren que sigamos o que cortemos acá? Porque fue como un montón. Y ahora viene lo que es la valoración Silverman-Anderson, Capurro, o sea, son varias que las podemos ver el jueves si quieren y vamos a hacer ejercicios sobre todo esto. Bueno, profe. Sí, sí, como usted quiera, profe. No tengo problema. Como usted quiera, ¿a ustedes les da para un ratito más? Tenemos como 15 minutos más. Y si no, los dejo para su otra clase. No, profe, se Igual me corta me y me vuelve gustaría. la luz. Se me corta y me vuelve la luz. Me perdí, no sé, como 10 minutos hasta que vuelve. Sí, sabía que en Córdoba había problemas, que tenía gente la luz cortada. Sí, se corta y vuelve, se corta y vuelve. Bueno, vamos a dejar acá, pero la clase, lean si pueden lo que es la valoración Silverman-Anderson, ¿sí? El test y el test de Capurro. ¿Lo anotaron? Silverman-Anderson y test de Capurro. Lo vamos a ver bien igual la clase que viene, porque vamos a hacer ejercicios.